Hola, muy buenos días. Estamos de regreso aquí en el taller de Introducción a la Ingeniería de Datos y Diseño de Base de Datos. Vamos a ir directamente a la tabla de índices que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo pues los tipos de entidades, conjuntos de entidades, atributos y claves. Vamos a estar hablando un poco también de las relaciones y por último vamos a dar continuidad al ejercicio del día de ayer. Por último vamos a estar viendo la fase del diseño de una base de datos y vamos a estar haciendo paso a paso cada uno de estas fases. Entonces, por acá tengo tengo ya subido el problema. Entonces este es el problema que vamos a estar realizando. Recuerden que vamos a estar haciendo una base de datos para una aplicación de un smartwatch donde pues los usuarios de ese smartwatch pues van a poder utilizar diferentes deportes. Y claro, cada uno de los deportes tiene métricas diferentes. Entonces nosotros vamos a estar haciendo la fase del diseño de la base de datos basados en este ejercicio. Tenemos los deportes de ciclismo, atletismo, natación y boxeo, y cada uno de ellos pues tiene métricas diferentes que son caracterizables. Entonces eso nada más. Bueno, vamos a entrar de un solo. Vamos a hablar primero de los tipos de entidades, conjuntos de entidades, atributos y claves. Vamos a ir directamente a las entidades y atributos. Así que el concepto básico que representa el modelo entidad-relación, ER significa el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación se refiere a la nomenclatura descrita por Peter Chen. Peter Chen pues fue la persona que creó específicamente, vamos a buscarlo por acá. Es este señor. Entonces este man fue un informático teórico. Entonces como una forma de poder diseñar bases de datos, pues él creó esta nomenclatura. Vamos a ver si podemos encontrar Peter Chen. Acá está. Entonces prácticamente esa es la nomenclatura que él diseñó para poder crear y gestionar pues las bases de datos. Este es el primer acercamiento prácticamente. Este es el diseño conceptual para poder llegar a una base de datos. Este es el modelo entidad-relación, y también existe el modelo relacional, que si bien es cierto son similares, pero ese tiene como un acercamiento un poquito más de un punto de vista más programático, un poco más cerca de lo que realmente es una base de datos. Entonces este es directamente nuestro primer acercamiento, siguiendo las descripciones que realizó, y ese sería nuestro segundo acercamiento, donde acá ya describimos las características de nuestras entidades ya con los dominios y las relaciones vistas y pintadas de una forma distinta, ¿sí? Por ejemplo, esa es una base de datos pues para una base de datos, y aquí aparecen las relaciones, los atributos, aparecen los dominios, y también aparecen pues las relaciones que existen entre cada una de ellas. Por ejemplo, las relaciones de clave primaria, clave foránea, etcétera. Sin embargo, en la nomenclatura de Peter Chen pues es un poquito más sencillo. Ese sería como el primer acercamiento. Entonces eso. Entonces el concepto básico que representa el modelo entidad-relación es una entidad que es una cosa u objeto en el mundo real con una existencia independiente. Es decir, por ejemplo, podríamos estar haciendo una base de datos para una veterinaria. Entonces puede existir una entidad animal. Entonces la entidad animal tiene una serie de características que son distinguibles. Por ejemplo, un animal puede tener peso, altura, puede tener también diámetros con respecto a la longitud desde el cuello hasta la cola. ¿Qué más? Puede tener edad, puede tener un identificador único también, etcétera. Entonces son como características diferentes. También puede existir dentro de los animales pues diferentes tipos de entidades. Por ejemplo, pueden existir mamíferos, insectos, y dentro de cada una de esas características, porque también pueden existir las aves, y si nos fijamos bien tienen características únicas y distinguibles. Animales, dentro de los animales están los mamíferos, las aves, los insectos. Dentro de los insectos existe una ramificación diferente. Dentro de las aves existe otra ramificación, y dentro de los mamíferos existe otra ramificación. Entonces dice que una entidad puede ser un objeto con existencia. Un objeto puede ser con existencia una entidad puede ser un objeto con existencia física, por ejemplo una persona en particular, un automóvil, una casa o un empleado. O puede ser un objeto con existencia conceptual, por ejemplo una empresa. Una empresa es una construcción social, mientras que una persona no, una persona realmente existe. Una empresa pues hoy existe, ya mañana deja de existir, ya desde un punto de vista legal, jurídico, etcétera.
un trabajo o un curso universitario. Cada entidad tiene atributos, las propiedades particulares que la describen. Por ejemplo, la entidad empleado puede describirse por el nombre, la edad, la dirección, el salario y el trabajo, del empleado. Esos son como nuestro acercamiento principal. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de empezar como a pensar específicamente, ok, cuando yo empiezo a diseñar una base de datos, recuerden que lo primero que tenemos pues es un análisis. A partir de ese análisis nosotros empezamos a hacer una lluvia de ideas, que esa lluvia de ideas es prácticamente nuestro primer acercamiento, que lo que nos va a ayudar aquí en esta lluvia de ideas es a clarificar el caso de estudio o el problema que me están planteando. Entonces en esa lluvia de ideas yo lo que voy a plantear son las diferentes entidades que yo he identificado. Luego de identificar las entidades que yo he encontrado o analizado a partir del problema que me están planteando, lo siguiente sería hacer la caracterización de cada una de esas entidades. A medida que uno va avanzando, va viendo que hay ciertas entidades que realmente no encuadran o no encajan dentro del diseño de la base de datos. Entonces dice que los valores de los atributos que describen cada entidad se convierten en una parte importante de los datos almacenados en la base de datos. Claro, si ustedes comienzan a leer, por ejemplo, los atributos de una entidad o de una tabla, pues ustedes simplemente con leer los atributos se pueden hacer una idea de qué es lo que se está hablando. Por ejemplo, podrían encontrar como nombre, segundo nombre, segundo apellido, edad, dirección. Entonces ahí nosotros podemos pensar rápidamente que se está refiriendo a una persona. Entonces aquí hablamos de vamos a hablar propiamente, ya hemos hablado un poco de las entidades, ahora vamos a hablar de las características de las entidades, que prácticamente las características de las entidades pues describen la entidad como tal. Entonces dentro de los atributos pues encontramos dos tipos de atributos, un atributo compuesto, que por ejemplo un atributo compuesto podría ser una dirección internamente se puede clasificar o derivar de varias características distintas. Por ejemplo, existe la zona, el bloque, el número de casa, el número de calle. Y son 4 características diferentes que compone a un atributo. Y después están los atributos atómicos, que su nombre atómico prácticamente es la parte más indivisible que existe de un atributo. Por ejemplo, la edad. La edad es la parte más indivisible que existe dentro de esa característica. No hay nada más pequeño que la edad. O también otro atributo compuesto puede ser el nombre. Del nombre se derivan 4 partes, por lo menos aquí en América Latina y en Honduras, 4 partes. Del nombre se descompone primero el apellido y el nombre y después el apellido. Dentro del nombre se desglosa el primer nombre y el segundo nombre. Y dentro del apellido se desglosan otros 2, el apellido paterno y el apellido materno. Inclusive hay personas que tienen hasta 3 nombres o personas que tienen un solo nombre. Entonces eso es lo que se refiere con atributos compuestos y atributos atómicos. Más adelante, cuando estemos hablando de la normalización de las bases de datos, nos vamos a dar cuenta que este concepto de acá, que hay muchas cuestiones que están sujetas al criterio de la persona que está encargada de diseñar la base de datos. Él va a ser el encargado de definir si ese atributo compuesto realmente va a quedar como un atributo compuesto declarado dentro de la base de datos o se puede sustraer y convertirse en una entidad nueva. Entonces, por ejemplo, el atributo de dirección de la entidad de empleado que se muestra en la figura, en la figura 3.3 se puede dividir en dirección de calle, ciudad, estado y código postal con valores pues 2311 para la dirección de la calle, Houston para el estado, Texas, bueno, ese es el estado, Houston me imagino que es la ciudad y 77001 pues el código postal. Los atributos que no son divisibles se denominan atributos simples o atómicos. Esto viene propiamente dicho esa forma parte de la teoría. Entonces, vamos a regresar nuevamente. Recuerden que este diagrama de acá es un diagrama fundamental para el diseño de una base de datos. Entonces ustedes cuando ya estén en posgrado o una cosa así y no se acuerden de algunos conceptos, pueden regresar específicamente a ese diagrama y ese diagrama pues resume prácticamente gran parte de base de datos 1. Entonces aquí están los problemas que nos encontramos en el mundo. Hay un problema que, por ejemplo, nosotros vamos a abordar. Entonces ese problema nosotros vamos a empezar a estudiar, lo vamos a analizar. Entonces eso se le llama la colección de requerimientos y análisis. Basado en esa recolección de esa colección de requerimientos y ese análisis, pues vamos a empezar al diseño conceptual. Recuerden que el diseño conceptual es prácticamente
recuerden la cara de este señor, se refiere al modelo entidad-relación y al modelo relacional. Entonces estos dos forman parte de nuestro modelo conceptual, de nuestro diseño conceptual. Prácticamente el diseño conceptual es la documentación de nuestra base de datos. Esa es la primera parte. Después vamos a un modelo, a un diseño lógico que se refiere a la parte de programación, y por último la parte física, que eso no nos concierta a nosotros, sino es cuando ya implementamos nuestro diseño lógico, que esto prácticamente está internamente dentro de nuestro sistema gestor de base de datos, que se convierte pues en metadatos y en archivos físicos. Entonces, bueno, describamos algunas entidades para nuestra app del smartwatch. Entonces nuestro problema pues es este de acá. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuál es el problema que estamos viendo acá? Número uno, queremos crear una base de datos para una aplicación de smartwatch. Y tenemos todos estos requerimientos de acá. Entonces me dicen que puede existir ciclismo, atletismo, natación, boxeo. Son los 4 principales deportes que se van a que este dispositivo, que este smartwatch va a ser poder capaz de tener métricas. Entonces este smartwatch tiene sensores diferentes que van a poder medir ese tipo de cosas. Por ejemplo, van a poder medir la ruta del GPS, las calorías quemadas, la altitud máxima, la velocidad promedio, el tiempo recorrido, la distancia recorrida. Distancia recorrida, tiempo recorrido, ritmo promedio, número de pasos, frecuencia cardíaca, después está natación, distancia nadada, tiempo y así sucesivamente. Si nosotros nos ponemos una especie de lupa, nos vamos a dar cuenta realmente de varias cuestiones. Número uno, nosotros podríamos pensar que cada una de estos nombres de acá, ciclismo, atletismo, natación, boxeo, es una entidad diferente. Sin embargo, nosotros nos podemos dar cuenta que realmente que dentro del ciclismo existen una clasificación diferente. No solo existen diferentes, por ejemplo, existe el ciclismo de ruta y el ciclismo de montaña. Esos son dos dentro solo del ciclismo. Atletismo, existen diferentes tipos de nomenclaturas también. Puede ser que una persona vaya a correr un maratón, media maratón, puede ser que vaya a correr, puede ser que vaya a hacer el lanzamiento de jabalina, etcétera, etcétera. Dentro de natación, pues también podríamos ver esto, en lugar de natación, lo podríamos ver como los deportes, como deportes acuáticos. Entonces dentro de los deportes acuáticos podemos encontrar también que existen cuestiones bien similares. Y en la parte de boxeo, eso lo podríamos como generalizar también. Y en lugar de decir que la persona se va a especificar solo en boxeo, podríamos incluir algo como deportes de combate. Entonces puede ser que la persona no solo haga boxeo nada más, sino que pueda hacer algo como kickboxing, que ya incluye patadas. O puede ser que haga boxeo aeróbico, puede ser que haga boxeo como tal. Y estos atributos de acá me sirven. Sin embargo, también notamos algo, que hay características distintas y que se repiten: distancia en kilómetros, distancia nadada, esto lo podemos convertir también en kilómetros. Sin embargo, también hay otras características que comparten absolutamente todas estas disciplinas de acá. Por ejemplo, cuestiones que podemos encontrar que se comparten en todo es frecuencia cardíaca promedio, esa es una. La segunda es calorías quemadas, eso es fijo. Y el otro es el tiempo total del entrenamiento. Entonces vemos que hay características que podemos... Permítame un momento, hay características acá que están comprometidas. Entonces, como en la programación orientada a objetos, nosotros podemos ir haciendo como generalizaciones. Entonces, a partir de esas generalizaciones, nosotros podemos ir como heredando esas características a nuestros hijos. Esto es, ¿qué es lo que vamos a ganar acá? En lugar de yo tener esta entidad y que esta entidad comparta todos estos atributos y que se dupliquen esos atributos, lo que voy a ganar es reducción del espacio dentro de mi base de datos. Eso es uno. Voy a tener una base de datos que va a estar, vamos a tener una generalización y vamos a tener una tabla o una entidad que va a heredar los atributos que son generales para cada una de estas entidades. Entonces, sin hablar más, vamos a abrir nuestro Visual Studio. Voy a abrir una pestaña acá con control N y voy a decirle a esta cosa de acá que vamos a utilizar un Markdown. Entonces en ese Markdown yo esto lo voy a colocar como... Lo voy a denominar como lluvia de ideas. Entonces acá yo voy a colocar mis entidades. Eso es lo primero que vamos a enumerar. ¿Cuáles son las diferentes entidades que yo veo? Primeramente me dice que
esta app pues, va a ser visible para diferentes tipos de dispositivos. Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Nokia, no sé, todos los dispositivos que hay. Entonces la primera entidad que podemos ver acá es dispositivo. La segunda entidad que yo puedo observar me dice por acá que, o sea, al final es una persona la que va a estar utilizando esto y que va a decir, ok, mira, yo tengo este smartwatch y yo voy a salir a correr, entonces voy a configurar mi smartwatch para que me ponga una rutina de atletismo. No una rutina, sino que me almacene los datos o los sensores que se activen para el atletismo macizo, ¿va? Entonces mi siguiente entidad va a ser usuario. También vamos a tener una entidad que se llama workout, que esta workout realmente va a tener como, va a ser como mi entidad general, por así decirlo. Después de esto vienen ya las especificaciones. Vamos a tener una entidad para ciclismo, voy a tener otra entidad para atletismo, voy a tener otra entidad específicamente para combate. ¿Y qué me hace falta? 1, 2, 3, ciclismo, atletismo. Ok, me falta uno, que este es el de natación. Entonces nosotros lo vamos a poner como deportes deportes acuáticos. Recuerden que aquí no lo vamos a colocar específicamente. Natación es como algo muy específico. Entonces dentro de deportes acuáticos yo voy a tener un atributo, que ese atributo me va a servir a mí para definir realmente qué deporte es el que está haciendo esta persona. O sea, dentro de los deportes acuáticos, ¿cuál es el que estás haciendo? ¿Es kayak? ¿Estás surfeando? ¿O estás nadando? Cualquiera de esos tres. Entonces nosotros, esos son como las entidades, las entidades principales que yo estoy viendo, que me van a servir a mí para a partir de esto poder hacer mi generalización o visualizar mis características. Nuevamente tenemos la entidad dispositivo, que va a almacenar la marca, el modelo y el tamaño del dispositivo. Vamos a tener los usuarios, que vamos a tener pues características generales de mi usuario. Luego de esto voy a tener una entidad que se llama entrenamiento. ¿Qué sucede con entrenamiento? Esa va a ser como mi clase general, donde voy a tener mis características generales. Es decir, ¿qué es lo que se repite acá? Lo que se repite aquí dentro de mis características es frecuencia cardíaca promedio, eso en todos los deportes se va a medir. Las calorías quemadas, eso también en todos los deportes se va a medir, sea lo que sea que hagan, sea que hagan ballet, sea que solo vayan a caminar, lo que sea, y también tiempo total. Entonces esta entidad de acá, esas características o esos atributos son los que me van a almacenar. Luego vienen pues los que me están pidiendo, ciclismo. Recordemos que dentro del ciclismo existe el ciclismo de montaña, el ciclismo de ruta, atletismo, combate y deporte. Y cheque, ¿verdad? Entonces ya hicimos una descripción de algunas entidades para nuestra app del Smartwatch. Que estas entidades de aquí a mí me van a servir para ir este es mi primer acercamiento para poder ir creando mi base de datos. Y esto de acá, no sé. Bueno, esto era de la vez pasada, no, tampoco. Ok, ahora sí. Bueno, eso de aquí no me sirve, entonces esto lo voy a borrar. Ahí está. Entonces, no, eso tampoco. Ahí está, ahora sí. Recuerden que ese es el diagrama. Esas son las fases para el diseño de la base de datos. Y ya describimos algunas entidades para nuestra app del Smartwatch. Y ahora vamos a pasar a hablar un poquito de las relaciones. Bueno, de paso vamos a hacer dos cosas, porque aquí estamos hablando de las entidades y de las características. Entonces de paso vamos a describir nosotros las características. Entonces aquí, esa es mi primera idea, que esta idea de acá se refiere a las entidades. Y este de acá ahora vamos a describir específicamente las entidades con sus atributos. Entonces voy a copiar todas estas entidades de acá y las voy a colocar. Ahora muy bien. Ahora pasamos a la parte divertida, que es la caracterización de nuestras entidades. Dispositivo, ¿qué es lo que va a almacenar? La marca. Marca Xiaomi, marca Samsung. También el modelo. Después de eso, ¿qué es lo que nos interesa? El tamaño de la pantalla.
Ahora, del usuario, ¿qué es lo que me interesa a mí? Del usuario vamos a necesitar el nombre de la persona, el sexo, o sea, qué es esta persona, el peso y la altura, y listo. Ahora muy bien, tenemos la parte del workout o del entrenamiento. Entonces, como les decía, aquí tenemos características bien específicas. Número uno, tenemos la frecuencia cardíaca promedio. Cardíaca promedio. Tenemos también las calorías quemadas. Y también tenemos el tiempo total de entrenamiento. Si se fijan muy bien, ciclismo, atletismo, bueno, combate no, realmente lo vamos a pasar para acá. Estos tres, es que combate es algo bien característico, realmente se aleja de todos estos tres, porque combate se refiere prácticamente a lucha de cuerpo a cuerpo, y si nos fijamos muy bien en la parte de boxeo, o sea, nosotros lo estamos llamando como combate. ¿Por qué lo estamos llamando combate nosotros? Porque el man no solo puede, o sea, no solo puede querer nada más hacer boxeo, sino también puede querer hacer judo, por ejemplo, o taekwondo. Entonces son características diferentes al atletismo, que se refiere a correr. Por ejemplo, boxeo, a mí no me interesa realmente medir la distancia recorrida, porque no voy a recorrer absolutamente nada. Igual yo no voy a querer tener características de número de golpes, por ejemplo, en mi clase en la clase padre, por así decirlo, que sería workout, porque el número de golpes acertados no lo va a compartir ninguno de estos tres. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Si se fijan muy bien, este es mi primer acercamiento, esta es mi lluvia de ideas, y aquí vamos ya caracterizando mis entidades. Entonces acá vamos a crear otra clase más o otra entidad más, y esa entidad de acá yo lo voy a denominar como deportes de resistencia, donde mis deportes de resistencia va a estar el ciclismo, el atletismo y los deportes acuáticos. Entonces se lo voy a llamar como 5.1, 5.2, 5.3. Sin embargo, dentro de mis deportes, vamos a ver esto acá, dentro de mis deportes de resistencia, eso lo pueden ver como que esta entidad de acá va a heredar sus atributos a todas estas entidades de aquí, ¿sí? O sea, esta entidad de acá, workout, está heredando todos estos atributos a cada una de las clases que van hacia abajo. Es decir, la persona que haga ciclismo también va a tener el atributo de frecuencia cardíaca promedio, calorías quemadas y tiempo total de entrenamiento, ¿sí? Solo que nosotros estamos haciendo algo que se llama normalización. Más adelante lo vamos a ver y van a ver que eso realmente tiene sentido. Entonces, dentro de los deportes de resistencia tenemos dos características que son fundamentales y que se repiten en cada una de mis siguientes entidades. Número uno, distancia recorrida. O sea, la distancia recorrida en ciclismo, distancia recorrida. En atletismo hay distancia recorrida. Y en deportes acuáticos también. Sea que el man vaya en kayak o en natación, va a tener distancia recorrida. Y eso lo va a hacer por medio de GPS. Entonces no hay ningún problema. Y aquí lo vamos a colocar que esto es en kilómetros. También, ¿cuál es la otra característica que vemos acá? Velocidad promedio. ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento. Y eso también va a estar en kilómetros hora. Listo, ¿verdad? Bueno, eso no lo voy a guardar ahorita. Vamos a ver si no se detuvo la grabación. No, vamos bien. Y vamos excelente de tiempo. ¿Qué es lo siguiente que queda? Ok, ya tenemos la parte de los deportes de resistencia, tenemos las dos características generales que se comparten con respecto a esas otras dos entidades. Ahora vamos a dar las características esenciales para ciclismo. ¿Qué sucede con ciclismo? Ciclismo tiene la ruta de GPS, que esa es una trayectoria de recorrido. Y también el ciclismo tiene algo que es la altitud máxima alcanzada. ¿Por qué? Porque puede ser alcanzada. ¿Por qué la altitud máxima alcanzada? Porque es más fácil poder recorrer 20 o 30 kilómetros o 50 kilómetros en bicicleta que quizás corriendo. Por ejemplo, la característica esencial de Honduras son las montañas, ¿sí? O sea, alguien puede querer ir al Picacho y en 1 hora y media podría ir y regresar. Sí, en 1 hora podría subir y bajar y listo. Sin embargo, que corriendo es algo muchísimo más complicado.
Correr generalmente las personas lo hacen como en la vía olímpica. La vía olímpica pues solo es un trazo nada más de 400 metros, ¿sí? Dentro de la pista olímpica. ¿Qué sucede con el atletismo? El atletismo tiene características bien esenciales, bien interesantes. La única característica aquí que a mí me interesa recoger y que hemos evaluado son los números de pasos dados. Número de pasos dados. Y ustedes se preguntarán, ok, ¿y de dónde estoy sacando todo esto de acá? Si ustedes son observadores, todo eso de aquí yo lo estoy sacando es precisamente de mi problema esencial. Este problema esencial generalmente lo van a describir los gerentes. Entonces los gerentes le van a redactar y le van a decir, ok, mira, ese es mi problema. Claro, después pasa otro proceso más que podría ser como el gerente de TI. Entonces el gerente de TI ya se lo pone a uno más bonito. Luego de eso pasa el proceso de uno como ingeniero de datos y empezar a leer y empezar a revisar y decir, ok, esto de acá yo lo considero una entidad. ¿Por qué? Porque tiene porque eso tiene una caracterización, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente la teoría que nosotros estamos viendo, hemos visto. Bueno, número de pasos dados, si se fijan muy bien, eso está en la parte de atletismo. Número de pasos dados. Entonces no es nada de lo que yo estoy inventando, sino que yo estoy sacando y recolectando parte de mi análisis inicial, todos esos datos que me los han dado a partir de este problema. Y por último tenemos, esto lo voy a pasar para acá arriba, y 5.2, 5.3. Y por último tenemos los deportes acuáticos. Dentro de los deportes acuáticos hemos visto que tienen estilo de natación. También tenemos el número de vueltas. Y por último tenemos algo que son el número total de brazadas. Y solo nos falta nada más la parte de combate. En los deportes de combate, simplemente tenemos el número de golpes lanzados. Y tenemos la intensidad de los golpes. Y listo, miren. Ese es nuestro primer acercamiento, que es precisamente lo que me está hablando. Voy a presentar esto para verlo de forma pues, más amplia. ¿Qué es esto de acá? Ya hemos hecho esta parte de acá, que es la parte de la colección de requerimientos y el análisis, que como les he dicho anteriormente, eso se llama como lluvia de ideas, que fue pues algo que ideó un psicólogo, creo que por allá por 1960 más o menos. Ahora vamos a continuar con la teoría. Ahora pasamos a la parte de las relaciones. ¿Por qué hablamos de las relaciones? Porque antes de pasar al diseño conceptual, que el diseño conceptual pues se refiere a este señor de acá, permítanme un momento. Que se refiere a ese señor de acá, que es Peter Cheng, entidad de relación, y tenemos el modelo relacional. Ahora vamos a la parte de las relaciones. Entonces aquí vamos a hablar. Ahora podemos definir los tipos de entidades para la base de datos de Smartwatch según los requisitos descritos en la sesión 10, que fue la de ayer. Después de definir aquí varios tipos de entidades y sus atributos, refinamos ahora nuestro diseño anterior después de introducir el concepto de relación. ¿Qué es lo que se refiere a todo esto de acá? Ok, que vamos a dar nuestro primer paso. Vamos a dar, después de hablar de la nomenclatura y de la teoría de las relaciones, vamos a pasar directamente a el modelo entidad-relación. Entonces, cada vez que un atributo de un tipo de entidad se refiere a otro tipo de entidad, existe alguna relación. Entonces, por ejemplo, la entidad workout se refiere a los diferentes ejercicios que realiza una persona en un determinado día basado en un deporte diferente. Recordemos nosotros que hemos definido una entidad workout. Entonces, un usuario puede querer hacer un workout, que un workout se refiere específicamente a un deporte. ¿Cuál deporte? Puede ser ciclismo, puede ser acuático, puede ser natación, o puede ser que el man quiera correr. Entonces, si se fijan muy bien, hay una relación entre usuario y tipo de ejercicio, y también hay una relación entre dispositivo e usuario. Entonces, aquí está la definición formal. Esa definición formal, ¿sí? Todo esto de aquí son definiciones formales.
Entonces es una relación de tipo R entre n tipos de entidades, es decir, entidad 1, entidad 2, entidad n. O sea, las entidades son, recuerden que esto puede ser una entidad, puede ser una caracterización de tipo social o puede ser una caracterización pues de tipo jurídico, o sea que no existe. Define un conjunto de asociaciones o un conjunto de relaciones entre entidades de estos tipos de entidades. Similar al caso de los tipos de entidades y los conjuntos de entidades. Un tipo de relación y su correspondiente conjunto de relaciones se denominan habitualmente con el mismo nombre, o sea, R para este caso. Relación, entonces, entidades lo vamos a definir como E y relaciones como R. Entidad sub 1, entidad sub 2, hasta entidad sub n. Igual para cada una de las relaciones que puedan existir entre las entidades. Entonces, matemáticamente, el conjunto de relaciones R es un conjunto de instancias de relaciones R sub I, R minúscula, donde cada R sub I asocia N sub I entidades individuales. Es decir, desde mi entidad sub 1 hasta E sub N. Eso se refiere a que cada una de las entidades pues tienen relaciones. Y cada entidad E sub J en la relación R sub I es miembro del conjunto de entidades para E sub J, donde J pertenece entre los rangos de 1 hasta infinito. Por tanto, un conjunto de relaciones es una relación matemática sobre cada una de las entidades. Entonces, ya hemos definido esto. Como recuerden que esto es un taller y la diferencia de un taller y un curso, un taller pues tiene que ser práctico, más práctico que teórico, y un curso pues lo van llevando como más de la manito. Vamos a pasar a la parte del diseño de una base de datos. ¿Qué es lo que se refiere a esto? Bueno, regresamos otra vez donde este señor de acá, que es Peter Chen. Entonces, si se recuerdan muy bien, en nuestra primerísima clase, ¿qué es lo que instalamos? Instalamos algo que se llama draw.io. Entonces yo voy a levantar ahorita mi programa de draw.io. Bueno, cuando quiera iniciar. Ahí está cargando. Entonces le voy a pucha, hice spoiler. Bueno, realmente no. ¿O sí? Bueno, ese ya va tomando forma, ¿verdad? Y mejor que vaya tomando forma. Voy a eliminar esto de aquí para poderlo explicar. Voy a eliminar esto de aquí también. Y esto de aquí también. Permítanme un momento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar prácticamente cada una de nuestras entidades. Dice la teoría que cada una de nuestras entidades las vamos a diseñar por medio de un rectángulo. Entonces nuestro rectángulo lo vamos a dibujar con color verdecito. ¿A qué se refieren cada una de estas entidades? Pues cada una de las entidades que nosotros hemos definido. Entonces aquí ya tenemos gran parte del trabajo que tenemos que realizar. Entonces tenemos la entidad dispositivo, falta la de usuario. Solo voy a copiar y pegar. Voy a colocar por acá usuario. Tenemos la entidad entrenamiento. Después tenemos dentro de la entidad de entrenamiento tenemos sería workout. Dentro de esa entidad entrenamiento tenemos dos cuestiones. Tenemos la parte de los deportes de resistencia y tenemos la parte de los deportes de combate, ¿sí? Entonces los deportes de combate ya le vamos a ir dando forma a esto. Vamos a colocarlo por acá más o menos. Voy a ir colocando el deporte de resistencia por aquí. Y voy a mover esos tres para que más abajo. Deporte de resistencia por aquí. Y el deporte de combate por aquí, ¿sí? Y listo. Voy a ir moviendo esto por acá. Ciclismo. Atletismo. Por aquí. Listo. Entonces tenemos dispositivo, tenemos usuario, tenemos entrenamiento, y dentro del entrenamiento pues existen dos tipos de deportes diferentes, que uno se refiere al deporte de combate y otro se refiere al deporte de resistencia. Entonces me dice la teoría que existen relaciones entre cada uno. Por ejemplo, existen relaciones de que un dispositivo un dispositivo puede ser usado por diferentes usuarios. Esto ustedes dirán, pero ¿cómo es eso posible? O sea, si yo tengo un smartwatch Galaxy 5, no sé qué,
Yo no se lo voy a estar presentando a cada persona. Yo no se lo voy a estar presentando a mi hermano, así, para que vaya a hacer entrenamiento. Ustedes véanlo como que ustedes son la empresa. Entonces ustedes están desarrollando esa app. Y toda esta data la van a jalar de cada uno de los dispositivos que estén, bueno, de las personas que tengan el dispositivo y que hayan instalado su app. Entonces de esta forma es como ustedes están diseñando esa app móvil. Véanlo no como para un usuario, sino véanlo para múltiples usuarios. Entonces por eso estamos diciendo que para un dispositivo tiene múltiples usuarios. Es decir, un Galaxy 5, un Galaxy B, un Samsung Watch 5, no sé qué, lo puedo utilizar pues múltiples personas, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces primero vamos a describir las relaciones. Las relaciones, dice la teoría, que las vamos a describir por medio de un rombo. Entonces este rombo nosotros lo vamos a dibujar con, bueno, lo vamos a pintar con color pues moradito. Hay una relación por acá, tenemos otra relación por acá. Entonces un dispositivo tiene múltiples usuarios. Vamos a colocar la relación y vamos a colocar esta relación por aquí. Entonces vamos a unir y listo. Un dispositivo tiene múltiples usuarios. Y ahí está. Un dispositivo tiene múltiples usuarios. Un usuario puede querer realizar pues múltiples workouts. Y igual lo vamos a unir por aquí. Un usuario realiza múltiples entrenamientos. Y listo. Ahora muy bien, falta la relación entre los entrenamientos y los deportes, que puede ser un deporte de combate o un deporte de resistencia. ¿Por qué es una relación de uno a uno? Porque, o sea, una persona no va a estar haciendo, por ejemplo, nadando y haciendo ciclismo a la vez. O sea, no. Primero hace surfing y después va a hacer ciclismo. Una persona primero corre y después va a hacer escalamiento de montañas o una cosa así. Entonces por eso nosotros vamos a colocar estas relaciones de esa forma. Entonces vamos a copiar y pegar esto de acá. Perdón. Copiar y pegar esta relación de acá. Entonces un entrenamiento tiene un deporte de combate o un deporte de resistencia. Ahí está. Y pucha, tengo que hacer esto más para abajo y más para arriba, la verdad. Ya tenemos cada una de las relaciones. Un dispositivo tiene múltiples usuarios. Un usuario realiza múltiples entrenamientos. Y un entrenamiento tiene o un deporte de combate. O sea, la persona puede realizar un deporte de combate o puede realizar un deporte de resistencia. Y dentro de los deportes de resistencia, el man puede hacer o acuático, ciclismo o atletismo. Entonces, esta es otra relación también. Y la vamos a colocar aquí. Y esta la vamos a hacer un poquito más hacia allá. Ay, mucho más cómodo. Listo. Eso es como la parte de diseño nada más para que se vea bonito. Y después este mismo man puede querer hacer. Y ahí está.
Ya tenemos las relaciones entre cada una de mis entidades, desde dispositivo hasta cualquiera de todos los ejercicios que pueda hacer, que puede ser un deporte de combate, un deporte de resistencia, que puede ser en este caso atletismo, ciclismo o acuático. ¿Qué es lo que falta ahora? Hacen falta dos cosas. Número uno, la cardinalidad. Si se fijan muy bien, la cardinalidad se refiere a la relación que existe entre cada una de las entidades. Es decir, ya tenemos la relación, ¿verdad? Pero esa relación realmente a qué es lo que se refiere. Es decir, dispositivo a usuario. Eso se refiere como a la n, se refiere a la cantidad de tuplas que deben existir dentro de mi tabla. Entonces, un dispositivo puede ser. Empezó a llover. Entonces, un dispositivo que puede ser un smartwatch cualquiera puede tener múltiples usuarios. O sea, múltiples usuarios pueden utilizar un smartwatch. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Primero los atributos y luego de eso vamos a pasar a la cardinalidad. Los atributos, dice la teoría, que se dibujan con una elipse. Entonces la elipse la vamos a tener por aquí y la vamos a pintar de color azul. Vamos a colocar acá el dispositivo tiene tres atributos que son la marca, el modelo y el tamaño de la pantalla. Entonces primero vamos a colocar la vamos a poner toda en minúscula, vamos a colocar marca y la vamos a hacer pequeñito. Y ahí está. Un poquito más alargado. Ahí se ha hecho un poquito más pequeño. Ahí lo vamos a dejar. Tiene marca, modelo y también tiene pantalla. Marca. Ahora vamos a colocar el modelo y la pantalla. Después de eso sigue usuario, que usuario tiene 4 atributos. Vamos a copiar esos de acá, solo para cuestiones de practicidad. Vamos a colocar este acá, perdón, y este por acá. Listo. ¿Qué es lo que tiene usuario? Tiene nombre, tiene sexo, tiene peso y altura. Listo. Vamos a colocar más pegaditos. Para las relaciones no las vamos a colocar por cuestión del tiempo. Después de eso vamos a la parte de entrenamiento, que entrenamiento se refiere también a 3 atributos diferentes: a la frecuencia cardíaca, a las calorías quemadas y al tiempo total de entrenamiento. Entonces vamos a copiar eso por acá, vamos a colocar aquí de una vez frecuencia cardíaca y lo vamos a hacer un poquito más grande. Frecuencia cardíaca, perfectísimo. Tiene también calorías quemadas. Calorías quemadas. Y tiene otro atributo más, que es el tiempo total de entrenamiento. Listo, ya agarrando forma, ¿sí? Después de eso, ¿a qué nos vamos a referir? Vamos a ir primero al deporte de resistencia, luego al deporte de combate y así para cada uno. Entonces ustedes ya se pueden ir haciendo una idea de cómo se va formando, de cómo es el diseño de una base de datos. Recuerden que lo primero es el análisis de mi problema. Después, a partir de ese análisis, lo que vamos a hacer es una lluvia de ideas. A partir de esa lluvia de ideas, nosotros vamos a escribir los atributos, las entidades y los atributos que pertenecen para cada una de mis entidades. Y luego de esto vamos al concepto, al esquema, este esquema de acá que estamos realizando ahorita, que es la parte de la documentación, donde dentro de la parte de la documentación describimos las relaciones que existen entre cada una de las entidades previamente pues ya descritas. El deporte de resistencia, ¿qué es lo que tiene? Deporte de resistencia tiene 2 características, que es la distancia recorrida y la velocidad promedio a la que recorre esa persona. Distancia recorrida y velocidad promedio. El deporte de combate es el número de golpes lanzados y la intensidad de los golpes. Voy a copiar esas dos solo por cuestiones de practicidad también. Número de golpes lanzados
Y aquí vamos la intensidad de los golpes. Intensidad de golpes, solo para resumirlo. Por último tenemos atletismo, ciclismo y los deportes acuáticos. Entonces en atletismo, perdón, se refiere a el número de pasos dados por la persona. Eso lo vamos a hacer un poquito más chiquitito. Ahí. Número de pasos. Después que en la parte de los acuáticos tenemos el estilo de natación, las vueltas que dio este man y el número total de brazadas. Estilo natación. Después de esto, el número de vueltas que realizó dentro de la piscina, por ejemplo, podría ser. Vueltas y el número total de brazadas. Todo brazadas. Y por último está el ciclismo, que el ciclismo tiene dos componentes diferentes. Vamos a mover un poquito más para acá. Ahí está. Entonces natación tiene la ruta GPS, y tiene la altura máxima alcanzada. Alcanzada. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que queda ahora? Pues unir cada una de las relaciones que existen, o sea, unir cada uno de los atributos. Y así sucesivamente para cada una de estas entidades. Entonces, falta una cosa más, que es la parte de la cardinalidad, ¿sí? Que es nuevamente pues como el número de tuplas que hay dentro de cada una de mis entidades. Entonces existen tres relaciones diferentes. La que existe de una entidad a otra entidad, eso es 1 a 1. En la que un dispositivo, por ejemplo, tiene múltiples usuarios, esa es la segunda cardinalidad que existe. Y hay una tercera cardinalidad más, que es donde hay múltiples dispositivos, tienen múltiples usuarios, que esa es la más compleja. Entonces eso simplemente lo vamos a describir con texto. Entonces la menor cardinalidad va en el lado izquierdo y la mayor cardinalidad va en el lado derecho. Así lo podemos ver. Y eso se representa con una N mayúscula. Cuando la cardinalidad se refiere a muchos, colocamos N en el lado izquierdo y M en el lado derecho. La cardinalidad entre los usuarios y el entrenamiento es de 1 a muchos, porque puede ser que un usuario pueda querer hacer múltiples entrenamientos. Múltiples entrenamientos de forma longitudinal. También podría ser que alguien quiera hacer, digamos, si alguien está haciendo un duatlón, va a correr primero y después va a montarse en bicicleta. Entonces son 2 entrenamientos de una sola vez. De entrenamiento, un entrenamiento pues tiene un solo deporte, era lo que estábamos hablando. Alguien no puede andar en bicicleta y a la vez escalar una montaña, no se puede. Entonces las cardinalidades que existen entre cada uno de aquí para abajo pues simplemente es de 1 a 1. Y como siempre, dibujarlo es bien sencillo, ¿verdad? Pero ya a la hora de pasar al modelo lógico, pues ya lleva una complejidad implícita, pues diferente. Entonces, como les había comentado, nosotros a lo largo de estos días vamos a estar haciendo este esquema de acá, que prácticamente ahorita terminamos con esa parte de acá, que es el diseño conceptual. Entonces ustedes se preguntarán, bueno,
queda nada más el diagrama entidad, el modelo relacional. El modelo relacional queda de esta forma de acá. Ya aquí vemos las relaciones que existen de forma ya más cercana a la hora de programar. Si vemos también aquí están los dominios para cada uno de mis atributos. Por ejemplo, el dominio para el atributo de sexo es estos tres de acá. Puede ser masculino, femenino o otros. También tenemos el dominio, por ejemplo, para este atributo de acá que se refiere al peso, es de 10 caracteres. 10 caracteres en total. Suman 8 dígitos en la parte izquierda, que sería la parte decimal, y después 2 caracteres para la parte más derecha. O sea, puede ser 99.9, una cosa así, o 99.99, una cosa así. Y así para cada uno, ¿sí? Entonces recordemos muy bien, ¿cuál es la primera parte que tenemos que realizar? Primero tenemos que realizar nuestro diseño entidad-relación, porque es algo un poquito más apegado al ser humano, que es un poquito más entendible. Y el diagrama relacional, que se describe como EER, que es un diagrama nuevo que ha surgido últimamente, o sea, ya bastantes años, va unos 30, 40 años, pero este es un poquito más apegado a lo que yo voy a diseñar dentro de mi base de datos. Ustedes como ingenieros en sistemas, cuando estén desarrollando una app o cuando vayan a trabajar a algún lugar, lo que van a ir a ver es esto, ¿sí? Es esto. Aunque muchas veces simplemente les va a tocar ir a ver directamente pues la consola, qué es lo que hay dentro de la consola. Y van a tener que empezar a jugar y buscar en plan, ok, dame un show table, saber cuáles son las tablas que hay. Después van a tener que utilizar un describe para cada una de las tablas y empezar a ver cuál es la relación que existe. Eso sí, el diseñador de la base de datos pues hizo un buen diseño, una correcta implementación. Entonces hasta aquí llegamos con este ejemplo del día de hoy. La siguiente parte pues... vamos a ver dónde está mi presentación. La siguiente parte, ya hemos diseñado la parte conceptual que se refiere a los esquemas, que se refieren a los esquemas, a los dibujitos que hemos hecho. La siguiente parte es la parte del diseño lógico. Y por último sería como la implementación. Después de hacer la implementación, nosotros vamos a hacer preguntas. Como una pregunta que nos podemos realizar es ¿cuál es la persona que ha quemado más calorías? O cosas así. Y las vamos a ver más adelante. Entonces hasta acá llega este ejemplo. Entonces muchísimas gracias por su atención.